Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, and convenient installation options. Go to TireRack.com to see tire test results, tire ratings, and consumer reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. If you've got spring fever, Lowe's has the cure. During SpringFest, make your landscape stand out with 3 free bags of Miracle-Gro 3/4 cubic foot garden soil when you buy 3. Plus, get up to 40% off select major appliances to keep clothes, food, and dishes fresh all season long. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/22 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Él enfrentó al faraón más poderoso del mundo. Abrió el mar por la mitad, bajó de una montaña en llamas, cargando la ley de Dios en las manos. Alimentó a millones en el desierto donde nada crecía. Sobrevivió a rebeliones, plagas, serpientes y 40 años de arena. Y al final, un único momento de rabia le robó todo. Moisés moriría mirando hacia la tierra que nunca pisaría. Para entender el peso de esa sentencia, necesitas volver al comienzo. No al comienzo del viaje en el desierto, al comienzo de todo, al día en que un bebé hebreo fue colocado en una cesta de papiro y abandonado en las aguas del Nilo, porque la alternativa era la muerte segura en manos de los soldados egipcios. El Egipto de aquella época era la superpotencia absoluta del mundo antiguo. Las pirámides ya tenían más de 1000 años. El imperio controlaba rutas comerciales que se extendían desde Nubia hasta el Mediterráneo. Los ejércitos egipcios eran temidos en 3 continentes. Y en el corazón de ese imperio, una población de esclavos hebreos crecía a un ritmo alarmante. El faraón había ordenado el exterminio de todos los niños hebreos recién nacidos. Era control poblacional disfrazado de política de seguridad nacional. Los hebreos se multiplicaban demasiado rápido, representaban una amenaza demográfica. La solución egipcia fue brutal y matemáticamente calculada. Maten a los niños, dejen vivir a las niñas para que sirvan. En una generación, el problema se resuelve solo. La etnia se diluye, la amenaza desaparece. Las parteras hebreas recibieron orden directa. Cuando atiendan el parto de una mujer hebrea, verifiquen el sexo. Si es niño, mátenlo en el acto. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temían a Dios más de lo que temían al faraón. Desobedecieron, inventaron excusas. Dijeron que las mujeres hebreas eran demasiado vigorosas, que daban a luz antes de que las parteras llegaran. El faraón entonces escaló la operación. Ya no confió más en las parteras. Ordenó a todo el pueblo egipcio que cualquier niño hebreo encontrado fuera lanzado al Nilo. Muerte por ahogamiento, ejecutada por ciudadanos comunes, terror institucionalizado. Fue en ese escenario que Moisés nació. La madre de él, Jocabed, vio que el bebé era especial. Éxodo capítulo 2 usa una expresión interesante. Ella vio que era hermoso. No era solo belleza física, había algo diferente en aquel niño, algo que ella no podía explicar, pero tampoco podía ignorar. Jocabed escondió al hijo por 3 meses, 90 días de tensión constante. Cada llanto del bebé era riesgo de muerte. Cada visita de vecinos egipcios era peligro. Cada patrulla que pasaba por la calle era amenaza. Pero los bebés crecen, lloran más fuerte, se vuelven más difíciles de esconder. 3 meses era el límite. Cuando ya no se podía esconder más, ella hizo algo que parece locura, pero era cálculo de supervivencia. Tomó una cesta de juncos, la impermeabilizó con betún y brea, las mismas sustancias usadas para calafatear barcos. Puso al bebé dentro y posicionó la cesta en las orillas del Nilo entre los juncos.
exactamente en el lugar donde la hija del faraón solía bañarse. No fue abandono aleatorio, fue apuesta calculada. Miriam, la hermana mayor de Moisés, se quedó observando desde lejos, esperando ver qué sucedería. Y sucedió exactamente lo que Jocabed esperaba. La princesa egipcia bajó al río para bañarse. Vio la cesta entre los juncos. Mandó a una criada a buscarla. La abrió. Encontró al bebé llorando. La princesa reconoció inmediatamente que era un niño hebreo. Sabía de la orden de su padre. Sabía que aquel bebé debería estar muerto. Y aún así tuvo compasión. Decidió quedarse con él. Decidió criarlo como hijo. Miriam, aún observando, vio la oportunidad. Se acercó y preguntó si la princesa quería que ella llamara a una nodriza hebrea para cuidar del niño. La princesa aceptó, y la nodriza elegida fue la propia Jocabed. La madre biológica de Moisés fue contratada para amamantar y criar a su propio hijo. Recibió pago del palacio real por hacer lo que haría gratis. Dios había transformado la sentencia de muerte en beca de estudios. Moisés creció en el palacio del faraón. Tuvo acceso a la mejor educación disponible en el mundo antiguo. Aprendió a leer y escribir en jeroglíficos, un sistema de más de 700 símbolos que poquísimas personas dominaban. Estudió matemáticas egipcias con su sistema de fracciones complejas. Aprendió astronomía, la ciencia que permitía predecir las crecidas del Nilo y calcular las estaciones. Estudió ingeniería, la misma ingeniería que había levantado las pirámides. Hechos capítulo 7, versículo 22, dice que Moisés fue instruido en toda la ciencia de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Él no era solo alumno, era destacado, era príncipe, tenía autoridad, tenía recursos, tenía futuro garantizado en la corte más poderosa del planeta. 40 años, así, 4 décadas viviendo como nieto del faraón, comiendo la mejor comida, vistiendo las mejores ropas, durmiendo en los mejores aposentos, comandando sirvientes, siendo reverenciado. Pero él sabía quién era. La madre biológica había hecho su trabajo. Durante los años de lactancia, Jocabed no solo alimentó el cuerpo del hijo, alimentó el alma. Le contó sobre Abraham, sobre la promesa, sobre el Dios que había hecho alianza con su pueblo, sobre la identidad que ningún palacio egipcio podría borrar. Moisés vivía dividido, por fuera príncipe egipcio, por dentro hebreo, y esa división eventualmente explotaría. A los 40 años, Moisés salió del palacio para ver cómo vivían sus hermanos de sangre. Lo que encontró fue brutalidad. Esclavos hebreos trabajando bajo sol abrasador, fabricando ladrillos de barro y paja, construyendo ciudades de almacenamiento para el faraón. Capataces egipcios con látigos en las manos, castigando a cualquiera que disminuyera el ritmo. Y entonces Moisés vio una escena específica, un egipcio golpeando a un hebreo. No era solo supervisión, era violencia gratuita, crueldad sistemática. Algo se quebró dentro de Moisés en aquel momento. 40 años de identidad dividida convergieron en un instante de furia. Él miró a los lados, se aseguró de que nadie estuviera observando y mató al egipcio. Enterró el cuerpo en la arena. Pensó que el secreto estaba seguro. Pensó que había hecho justicia. Al día siguiente volvió y vio a 2 hebreos peleando entre sí. Intentó intervenir, intentó hacer paz, pero uno de ellos respondió con una pregunta que lo cambió todo. ¿Quién te hizo líder y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? El secreto se había filtrado. En menos de 24 horas, todo el mundo sabía. El faraón se enteró, ordenó la ejecución de Moisés. El príncipe se convirtió en fugitivo. La vida de palacio terminó en un día. Moisés huyó al desierto de Madián, territorio hostil, lejos del alcance egipcio.
Llegó exhausto, sediento, sin nada más que la ropa del cuerpo. Se sentó junto a un pozo y allí, en aquel momento de derrota total, encontró su próximo capítulo. 7 mujeres vinieron a sacar agua para los rebaños de su padre. Pastores locales intentaron expulsarlas. Moisés intervino, defendió a las mujeres, ayudó a dar agua a los animales. El padre de ellas, un sacerdote madianita llamado Jetro, quedó impresionado. Invitó a Moisés a quedarse, ofreció a una de sus hijas Séfora en matrimonio. Y así, el hombre que había sido entrenado para comandar ejércitos se convirtió en pastor de ovejas. 40 años como príncipe, ahora 40 años como pastor. La misma cantidad de tiempo, fases simétricas de una vida que parecía haber perdido completamente el rumbo. Moisés probablemente pensaba que su historia significativa había terminado, que el episodio del egipcio había destruido cualquier posibilidad de propósito mayor, que moriría cuidando ovejas en medio de la nada, recordando vagamente los días en que había sido alguien importante, 80 años de vida, y aparentemente nada que mostrar además de un rebaño que no era suyo y una familia pequeña en tierra extranjera. Y entonces una zarza comenzó a arder sin consumirse. Moisés estaba pastoreando el rebaño de Jetro cerca del monte Horeb, también llamado Sinaí. Vio un arbusto en llamas. No era inusual en el desierto. Los arbustos secos se prenden fuego fácilmente, pero este no se consumía. Las llamas no disminuían. Las ramas no se convertían en cenizas. El fuego ardía, pero no destruía. Moisés se acercó para investigar, y una voz salió de en medio de las llamas. «Moisés, Moisés», él respondió, «heme aquí. No te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». Dios se identificó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dijo que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto, había oído su clamor, había descendido para liberarlos, y entonces vino la misión que cambiaría la historia humana. «Ven ahora y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto». Moisés intentó rechazar, no una vez, 5 veces. Dijo que no era nadie importante. Dios respondió que estaría con él. Dijo que no sabía el nombre de Dios para presentar al pueblo. Dios reveló su nombre. «Yo soy el que soy». Dijo que el pueblo no le creería. Dios dio señales milagrosas, vara que se convierte en serpiente, mano que se vuelve leprosa y después sana, agua que se convierte en sangre. Dijo que no sabía hablar bien. Dios dijo que había hecho la boca del hombre y le enseñaría qué decir. Finalmente Moisés simplemente pidió que Dios enviara a otra persona. Dios se airó, pero no desistió. Designó a Aarón, hermano de Moisés, como portavoz, y la misión fue confirmada. Moisés volvió a Egipto a los 80 años de edad, el fugitivo regresando al país donde tenía sentencia de muerte, el pastor de ovejas confrontando al hombre más poderoso del mundo, la locura de Dios contra la sabiduría de los hombres. Lo que sucedió a continuación desafía cualquier narrativa natural. Moisés y Aarón fueron ante el faraón y dijeron: «Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo». El faraón respondió: «¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel». Y comenzó el enfrentamiento que devastaría a la nación más poderosa del mundo. 10 plagas, cada una más devastadora que la anterior. Cada una atacando un aspecto específico de la vida egipcia, cada una demostrando poder sobre los dioses que Egipto adoraba. Primera plaga, agua en sangre. El Nilo, adorado como divinidad, fuente de toda la vida egipcia, se convirtió en muerte líquida. Los peces murieron. El olor a podredumbre se esparció por todo el país. Por 7 días no había agua potable. Segunda plaga, ranas. Salieron del Nilo en números imposibles. Invadieron casas, camas,
hornos, artesas. Los egipcios adoraban a Heket, la diosa con cabeza de rana, asociada a la fertilidad. Ahora la diosa estaba en todas partes, causando asco en vez de reverencia. Tercera plaga, piojos. El polvo de la tierra se transformó en parásitos que infestaron a personas y animales. Los magos egipcios que habían conseguido imitar las 2 primeras plagas fracasaron. Dijeron al faraón: esto es el dedo de Dios. Cuarta plaga, moscas. Enjambres densos cubrieron Egipto. Pero a partir de esta plaga, Dios hizo distinción. La tierra de Gosén, donde los hebreos vivían, quedó libre. La separación era visible, el juicio tenía dirección específica. Quinta plaga, peste en el ganado. Caballos, asnos, camellos, bueyes, ovejas. El ganado egipcio murió. El ganado hebreo permaneció intocado. Apis, el dios, toro de Egipto, no pudo proteger ni a sí mismo. Sexta plaga, úlceras. Tumores dolorosos cubrieron la piel de egipcios y animales. Los propios magos fueron alcanzados. No podían ni ponerse de pie delante de Moisés por causa de las heridas. Séptima plaga, granizo. Lluvia de piedras de hielo mezclada con fuego. Destruyó plantaciones. Mató animales que estaban en el campo. Hirió personas. Nunca había habido tormenta así en la historia de Egipto. Octava plaga, langostas. Vinieron con el viento del este, cubrieron la faz de toda la tierra, de modo que la tierra oscureció. Devoraron toda la vegetación, toda la fruta de los árboles, todo lo que el granizo había dejado. No quedó nada verde. Novena plaga, tinieblas, oscuridad espesa que podía palparse. Por 3 días nadie podía ver al otro. Nadie se levantó de su lugar. Pero los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El dios Sol, Ra, suprema divinidad egipcia, fue humillado. Su pueblo quedó ciego mientras los esclavos veían. Décima plaga, muerte de los primogénitos. En la misma noche, a medianoche, el ángel de la muerte pasó por cada casa egipcia, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del cautivo en el calabozo. Todos los primogénitos murieron. No había casa sin muerto. El llanto era ensordecedor. Pero las casas que tenían sangre de cordero en las puertas fueron perdonadas. Los hebreos mataron corderos al atardecer, pintaron los dinteles con la sangre, asaron la carne y comieron con pan sin levadura y hierbas amargas. Cuando el destructor pasó, vio la sangre y pasó de largo. Aquella madrugada, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón. Aprisa, en la oscuridad, con el cuerpo de su propio hijo primogénito aún tibio, y dijo las palabras que 430 años de esclavitud esperaban oír. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo. Tanto vosotros como los hijos de Israel, id, servid al Señor, como habéis dicho, libertad. Los egipcios presionaron a los hebreos para que salieran rápido. Tenían miedo de que todos murieran si tardaban más. Dieron oro, plata, ropas, todo lo que los hebreos pidieran. Era el pago atrasado de 400 años de trabajo esclavo. Era el despojo de Egipto. 600,000 hombres de pie, además de mujeres y niños, salieron aquella noche. La estimación total supera los 2 millones de personas, una nación entera moviéndose de una vez, con rebaños, manadas, carretas, pertenencias, marchando hacia la libertad. Pero la libertad tuvo vida corta. El faraón cambió de opinión, se arrepintió de haber dejado ir a los esclavos, reunió 600 carros de guerra escogidos, su caballería de élite, y persiguió a los hebreos. Los alcanzó acampados junto al Mar Rojo. Delante, agua. Atrás, el ejército mejor entrenado del mundo antiguo. A los lados, montañas. Sin salida, sin oportunidad, sin esperanza natural. El pueblo entró en pánico. Gritaron contra Moisés. No había sepulcros en Egipto para sacarnos de allá. ¿Qué es esto que nos has hecho, haciéndonos salir de Egipto?
Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió: No temáis, estad quietos y ved la salvación del Señor. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Dios ordenó que Moisés extendiera la mano sobre el mar. Un viento del este sopló toda la noche. Las aguas se dividieron, paredes líquidas a cada lado, sostenidas por fuerza invisible. El fondo del mar quedó seco. Millones de personas atravesaron a pie entre muros de agua que llegaban a decenas de metros de altura. Cuando el ejército egipcio intentó seguir, las ruedas de los carros se atascaron en el lecho marino. La confusión se apoderó de las tropas, y entonces Moisés extendió la mano nuevamente. Las aguas volvieron, 600 carros de guerra, toda la caballería, todos los soldados, cubiertos por el mar, ni uno solo sobrevivió. Israel vio a los egipcios muertos en la playa. Y aquel día temieron al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Ese era Moisés, el hombre que enfrentó al imperio, el hombre que dividió océanos, el hombre escogido por Dios para ejecutar los mayores milagros que el mundo había visto hasta entonces. Y era apenas el comienzo de un viaje de 40 años. Después del mar vino el desierto. Y el desierto trajo problemas que ningún milagro resolvía de forma permanente. Hambre, sed, calor extremo durante el día, frío intenso durante la noche, serpientes, escorpiones, terreno hostil donde nada crecía naturalmente. Y el peor de todos los problemas, gente. Intenta dimensionar el desafío logístico. 600.000 hombres adultos que salieron de Egipto, sin contar mujeres, niños y ancianos. El número total probablemente superaba los 2 millones de personas. 2 millones de bocas para alimentar todos los días. 2 millones de cuerpos necesitando agua. 2 millones de personalidades diferentes, opiniones diferentes, expectativas diferentes, quejas diferentes. 3 días después de atravesar el Mar Rojo, encontraron agua en Mara, pero era amarga, no se podía beber. El pueblo murmuró contra Moisés. Primera queja oficial del viaje. Moisés clamó al Señor. Dios mostró un árbol. Moisés echó el árbol en las aguas. Las aguas se volvieron dulces. Problema resuelto. 45 días después de salir de Egipto, la comida se acabó. El pueblo murmuró de nuevo. Dijeron que era mejor haber muerto en Egipto, donde al menos tenían ollas de carne y pan en abundancia. Acusaron a Moisés y Aarón de haber traído a toda la congregación al desierto para matarla de hambre. Dios respondió con maná, pan del cielo. Aparecía cada mañana como rocío sobre el suelo, blanco como semilla de cilantro, sabor de torta con miel. El pueblo recogía un homer por persona, cerca de 2 litros. Si lo guardaban para el día siguiente, criaba gusanos y olía mal, excepto el viernes, cuando podían recoger el doble porque el sábado no habría maná. Por 40 años, sin interrupción, y por la tarde, codornices, bandadas enormes de aves cayendo sobre el campamento, carne fresca disponible para 2 millones de personas en medio de la nada. Acamparon en Refidim. No había agua. El pueblo contendió con Moisés. Esta vez fue más grave. Éxodo capítulo 17 dice que casi lo apedrearon. La tensión era explosiva. Moisés clamó a Dios: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Dios dio instrucción específica: pasa adelante del pueblo, lleva contigo algunos de los ancianos de Israel, toma en tu mano tu vara, aquella con que golpeaste el Nilo, ve, y yo estaré allí delante de ti sobre la roca en Horeb. Golpearás la roca, y de ella saldrá agua y el pueblo beberá. Moisés obedeció, golpeó la roca. Agua brotó en cantidad suficiente para 2 millones de personas y todos los animales. Problema resuelto, de nuevo. Ese es el patrón que se repetiría por 40 años. El pueblo se queja, Moisés intercede, Dios resuelve.
repetido decenas de veces, cientos de variaciones del mismo ciclo, pero el desgaste se acumula. Moisés no era solo líder político, era juez supremo, mediador de todos los conflictos, portavoz oficial de Dios, intercesor permanente del pueblo. Todas las disputas llegaban hasta él, todas las dudas religiosas, todas las quejas personales, todos los problemas administrativos. Éxodo capítulo 18 describe un día típico. Moisés se sentaba desde la mañana hasta la noche juzgando casos. Fila interminable de personas con problemas interminables. El pueblo permanecía de pie desde la mañana hasta la tarde esperando turno. Jetro, el suegro, visitó el campamento y quedó horrorizado con lo que vio. Preguntó a Moisés por qué hacía aquello solo, por qué todo el pueblo permanecía delante de él desde el amanecer hasta el atardecer. Moisés explicó que el pueblo venía a consultar a Dios, que cuando tenían alguna cuestión venían hasta él y él juzgaba entre uno y otro y hacía conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Jetro respondió con sabiduría práctica: no está bien lo que haces, totalmente desfallecerás, así tú como este pueblo que está contigo, porque este negocio es demasiado pesado para ti, tú solo no puedes hacerlo. Fue cuando instituyeron el sistema de jueces menores. Hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad que aborrecían la avaricia, fueron constituidos sobre grupos de 1000, de 100, de 50, de 10. Los casos simples eran resueltos por ellos. Solo los casos difíciles subían hasta Moisés. Aún así, el peso permanecía aplastante. Números, capítulo 11, registra el momento en que Moisés se quebró completamente. El pueblo estaba quejándose de nuevo. Querían carne. Estaban cansados del maná. Lloraban en las puertas de las tiendas, familia por familia. Recordaban con nostalgia los pescados que comían gratis en Egipto, los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Ahora nuestra alma se seca, no hay nada sino este maná delante de nuestros ojos. Moisés escuchó el llanto y algo dentro de él simplemente se derrumbó. Fue hasta Dios y derramó todo. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no hallé gracia ante tus ojos para que pusieras la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo di yo a luz para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la nodriza al niño de pecho, a la tierra que juraste a sus padres? ¿De dónde tendría yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran delante de mí, diciendo, danos carne para comer. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es demasiado pesado para mí. Y si así me tratas, mátame, te ruego. Mátame. El mayor líder de Israel, el libertador supremo, el profeta incomparable, pidió morir porque no aguantaba más. Dios no lo mató. En cambio, ordenó que escogiera 70 ancianos de Israel, hombres conocidos como ancianos y oficiales del pueblo. Los llevó a la tienda de reunión, y el espíritu que estaba sobre Moisés fue repartido entre los 70. Ellos profetizaron, demostrando que la autoridad había sido transferida. El peso fue distribuido, pero el daño acumulado permanecía. El agotamiento se había instalado en los huesos, y las crisis continuaron viniendo. Números capítulo 12 registra algo particularmente doloroso. Miriam y Aarón, los propios hermanos de Moisés, comenzaron a hablar contra él. El pretexto fue la mujer cusita que Moisés había tomado. Pero la cuestión real era poder. Dijeron, ¿acaso habló el Señor solamente por Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? El Señor escuchó y llamó a los 3 a la tienda de reunión. Descendió en la columna de nube y pronunció defensa de Moisés que resuena a través de los siglos. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, en visión a él me daré a conocer, o en sueños hablaré con él. No es así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él.
claramente y no por enigmas, y él ve la forma del Señor. Y entonces vino el juicio. La ira del Señor se encendió contra Miriam y Aarón. Cuando la nube se apartó, Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón imploró a Moisés, y Moisés, el mismo Moisés que había sido criticado, intercedió por la hermana que lo había traicionado. «Oh Dios, te ruego que la sanes». Dios la sanó después de 7 días fuera del campamento. Números capítulo 16 trae la rebelión de Coré, Datán y Abiram. 250 líderes prominentes de Israel se levantaron contra Moisés y Aarón. La acusación fue directa. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis sobre la congregación del Señor? Era golpe de Estado, insurrección organizada, desafío abierto a la autoridad constituida por Dios. Moisés cayó sobre su rostro. Después propuso prueba pública. Al día siguiente, cada uno tomaría su incensario, pondría fuego e incienso, y el Señor mostraría quién era santo. A la mañana siguiente, cuando toda la congregación estaba reunida para ver el desenlace, la tierra abrió su boca. Tragó a Coré, Datán, Abiram, sus familias, sus tiendas, todo lo que poseían. Descendieron vivos al abismo, y la tierra se cerró sobre ellos, y fuego salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Pensarías que esto sería el fin de las rebeliones. Pero al día siguiente, toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: «Vosotros habéis matado al pueblo del Señor». Una plaga comenzó. Moisés mandó a Aarón tomar el incensario, correr hacia el medio del pueblo y hacer expiación. Aarón corrió, se puso entre los muertos y los vivos, y la plaga cesó. Pero 14.700 personas ya habían muerto. 40 años así, 480 meses, 14.600 días de liderazgo. Cada amanecer trayendo nuevos problemas. Cada atardecer trayendo nuevas quejas. Moisés cargó todo eso en sus espaldas. Se levantaba todos los días y lideraba a un pueblo que no quería ser liderado. Y ahora finalmente tienes contexto suficiente para entender lo que sucedió en Meriba. Es el año 40. La peregrinación está casi terminando. Falta poco para entrar en la tierra prometida. El pueblo está acampado en Cades, en el desierto de Sin, y Miriam, la hermana mayor de Moisés, acaba de morir. El texto de Números capítulo 20 menciona la muerte de Miriam de forma casi casual. Un versículo: «Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades, y allí murió Miriam, y allí fue sepultada». Moisés apenas tuvo tiempo de procesar el duelo, porque el versículo siguiente ya trae la crisis siguiente, y no había agua para la congregación. De nuevo, 40 años después de Refidim, la misma situación. Falta de agua, multitud sedienta, desierto implacable. Entonces se juntó el pueblo contra Moisés y contra Aarón, y el pueblo contendió con Moisés. Contendió. La misma palabra usada en Refidim, la misma agresividad, la misma ingratitud. ¿Por qué trajisteis la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestros animales? ¿Y por qué nos hicisteis subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Lugar donde no hay sementera, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni siquiera hay agua para beber. 40 años de maná diario. 40 años de ropas que no se gastaban y pies que no se hinchaban. 40 años de nube de día y fuego de noche. 40 años de presencia divina visible. Y la misma queja de siempre, como si nada hubiera sucedido, como si los milagros no contaran para nada. Moisés y Aarón fueron a la puerta de la tienda de reunión.
cayeron sobre sus rostros. La gloria del Señor apareció. Dios habló. La instrucción fue específica. Números capítulo 20, versículos 7 y 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña delante de sus ojos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus animales. Hablad a la peña, no golpeen, hablen. La primera vez en Refidim, 40 años antes, Dios había mandado golpear. Esta vez la orden era diferente, solo hablar. La roca obedecería a la palabra. No necesitaba violencia, no necesitaba fuerza, no necesitaba nada más que voz dirigida a la piedra. Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él había ordenado. Reunió la congregación delante de la peña, 2 millones de personas en semicírculo, esperando agua, esperando milagro. Y entonces algo sucedió, algo que costaría todo. Moisés abrió la boca y dijo: «Oíd ahora, rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros». Rebeldes. La palabra salió cargada de décadas de frustración acumulada, de noches sin dormir mediando conflictos absurdos, de intercesiones constantes por personas que continuaban pecando, de amenazas de apedreamiento, de rebeliones organizadas, de críticas de la propia familia, de un pueblo que nunca estaba satisfecho sin importar cuántos milagros viera. Y después de la palabra vino el acto. Moisés levantó la mano, golpeó la peña con la vara. Una vez, la peña no respondió. Él golpeó nuevamente, 2 veces en total. El agua brotó, abundante, suficiente para toda la congregación y todos los animales. El pueblo bebió, la sed fue saciada. La crisis inmediata fue resuelta, pero Dios no estaba satisfecho. La sentencia vino inmediatamente. Números 20, versículo 12. «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No entraréis, ni Moisés, ni Aarón». 2 palabras, sentencia final, irrevocable. 40 años de servicio fiel, miles de crisis gestionadas, incontables intercesiones exitosas. Todo eso, y al final, exclusión de la promesa por un momento de desobediencia. La pregunta que resuena por más de 3000 años es inevitable. ¿Por qué esto fue tan grave? El pueblo había hecho cosas incomparablemente peores. Construyeron un becerro de oro y lo adoraron mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley directamente de Dios. 3000 murieron aquel día, pero la nación continuó marchando. Se quejaron de Dios repetidamente, cuestionando su bondad y su poder. Quisieron volver a Egipto, prefiriendo esclavitud conocida a libertad incierta. Rechazaron la tierra prometida cuando los espías trajeron informe negativo, llorando toda la noche y planeando apedrear a Josué y Caleb. Se rebelaron contra el liderazgo establecido, fornicaron con mujeres moabitas, adoraron ídolos extranjeros. Y Moisés, que intercedió por ellos en todas esas ocasiones, que se puso en la brecha repetidamente, que imploró a Dios que perdonara cuando Dios quería destruir, ese Moisés perdió la herencia por golpear una roca en vez de hablarle. Parece desproporcionado, parece injusto, parece cruel, pero existe una lógica que la superficie no revela. El primer problema fue desobediencia directa a un comando específico. Dios dijo: habla. Moisés golpeó. No es cuestión de resultado, porque el agua salió de todas formas. Es cuestión de obediencia exacta. Cuando Dios da instrucción específica, la instrucción específica debe ser seguida. No importa si el método alternativo también funciona. No importa si parece dar el mismo resultado. La obediencia parcial es desobediencia total. El segundo problema fue apropiación de la gloria. Moisés dijo: ¿haremos salir agua? Nosotros haremos. Primera persona del plural, como si el poder perteneciera a él y a Aarón.
como si ellos tuvieran capacidad propia de extraer agua de piedra por fuerza personal. La frase, sutilmente, casi imperceptiblemente, puso a Moisés y Aarón en el lugar que pertenecía exclusivamente a Dios. El tercer problema fue representación errada del carácter divino. Moisés era el portavoz oficial de Dios delante del pueblo. Lo que él hacía en nombre de Dios moldeaba la percepción que Israel tenía de Dios. Cuando Moisés actuó con rabia visible, golpeando la roca con fuerza, llamando al pueblo rebeldes con tono de desprecio, transmitió una imagen de Dios irritado, impaciente, frustrado, agotado. Pero Dios no estaba irritado en aquel momento. Estaba listo para dar agua gratis, por un simple comando hablado. La roca obedecería a la palabra gentil. No necesitaba violencia demostrativa. El cuarto problema, tal vez el más profundo, involucra simbolismo que solo haría sentido completo 1500 años después. La roca, en varios pasajes de las Escrituras, representa a Cristo. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 10 que la roca espiritual que los seguía era Cristo. La primera vez, en Refidim, la roca necesitaba ser golpeada para que el agua saliera. Era tipo del Mesías que sería herido una única vez para que la salvación fluyera. Pero solo una vez. El sacrificio de Cristo no se repite, no necesita ser renovado, no exige golpes adicionales. Basta hablar, basta pedir, basta creer. La gracia brota. Cuando Moisés golpeó la roca por segunda vez, distorsionó la tipología profética. Sugirió simbólicamente que Cristo necesitaría ser herido repetidamente. Quebró la prefiguración que apuntaba hacia realidad eterna. Dios opera con un principio que aparece en toda la Biblia. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Moisés había recibido más que cualquier otro ser humano de su época. Había conversado con Dios cara a cara, sin velo, sin intermediario. Había visto la forma del Señor, aunque por detrás, protegido en la hendidura de la roca. Había recibido revelación directa de las palabras de Dios. Había operado señales y maravillas que ningún otro profeta igualaría por siglos. Con ese nivel extraordinario de privilegio, venía nivel correspondiente de responsabilidad. El mismo acto que pasaría desapercibido en israelita común se tornaba inadmisible en el representante máximo de Dios. No porque Dios sea arbitrario o injusto, porque posición de liderazgo carga peso diferente. Las acciones de líderes tienen consecuencias amplificadas. Un soldado raso que comete error táctico puede ser advertido y continuar sirviendo en el ejército. Un general que comete el mismo error puede perder batalla decisiva y cambiar el curso de la guerra. La posición amplifica las consecuencias. Moisés no era soldado raso, era el general supremo bajo Dios. Y los generales son juzgados por estándares que los soldados nunca enfrentan. Esto explica la severidad de la sentencia, pero no disminuye el dolor de recibirla. Moisés intentó revertir el decreto. Deuteronomio capítulo 3 registra la súplica detallada, versículos 23 a 25. También supliqué al Señor en aquel tiempo, diciendo, «Oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Te ruego que me dejes pasar, para que vea aquella buena tierra que está más allá del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Déjame pasar, déjame ver, déjame pisar aunque sea una vez». Era el pedido de un hombre de 120 años que había dedicado los últimos 40 años de vida a una única misión: llevar al pueblo hasta la herencia prometida a los padres. Él solo quería experimentar, aunque fuera por un día, el fruto de 4 décadas de trabajo arduo y perseverancia incansable. La respuesta de Dios fue definitiva.
versículo 26. Pero el Señor se enojó mucho contra mí por causa de vosotros, y no me escuchó. Y me dijo el Señor: basta, no me hables más de este asunto. Basta, no me hables más de este asunto. La puerta estaba cerrada, permanentemente, sin recurso, sin apelación. Dios hizo una concesión. Versículo 27. Sube a la cumbre del Pisga, y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este, y mírala con tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Vas a ver, pero no vas a entrar. Aarón murió primero, en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom. Moisés, Aarón y Eleazar subieron el monte a la vista de toda la congregación. Moisés despojó a Aarón de las vestiduras sacerdotales y vistió a Eleazar, el hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Moisés y Eleazar descendieron, y cuando la congregación vio que Aarón había muerto, lo lloraron por 30 días. Los meses finales de Moisés fueron dedicados a preparar al pueblo para lo que vendría sin él. Todo el libro de Deuteronomio es esencialmente el sermón de despedida. 5 discursos largos recapitulando la historia desde Egipto, reafirmando la ley en detalles, advirtiendo sobre los peligros futuros, pronunciando bendiciones y maldiciones, bendiciendo individualmente a cada tribu. Él sabía que no cruzaría el Jordán, sabía que Josué asumiría el liderazgo, sabía que su parte en la historia estaba llegando al capítulo final, y aún así no paró de servir, no se amargó, no abandonó al pueblo que en cierto sentido había causado su exclusión. En Deuteronomio capítulo 31, Moisés hizo la transición oficial de liderazgo. Llamó a Josué delante de todo Israel y dijo públicamente: sé fuerte y valiente, porque con este pueblo entrarás en la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. El Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te desanimes. Josué entraría, Moisés no, pero la bendición fue pronunciada sin resentimiento. El capítulo 32 contiene el Cántico de Moisés, poesía profética de 43 versículos sobre la fidelidad de Dios, la infidelidad de Israel, los juicios que vendrían y la restauración final. Es literatura de despedida, el legado verbal de hombre que sabía que sus palabras serían su última contribución duradera. Y entonces llegó el día. Deuteronomio capítulo 32, versículos 48 a 52. Aquel mismo día habló el Señor a Moisés, diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé reunido a tu pueblo. Sube, mira, muere. 3 imperativos, directos, finales, sin espacio para negociación. Moisés subió el monte Nebo, solo, con 120 años de edad. Deuteronomio, capítulo 34, se asegura de registrar que los ojos de Moisés nunca se oscurecieron y su vigor nunca decayó. Él no estaba subiendo como hombre quebrado por el tiempo, estaba subiendo con fuerza física plena, con claridad mental completa, plenamente consciente de cada paso que lo acercaba al fin. Desde la cumbre del Nebo, Dios mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan en el extremo norte, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Mediterráneo, el Negev, región desértica al sur, la llanura del valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Moisés vio todo, panorama completo de la promesa cumplida, los valles verdes que el pueblo cultivaría, las colinas donde construirían ciudades, los ríos que irrigarían plantaciones, las montañas que servirían de fortaleza natural.
430 años de espera. Desde Abraham, recibiendo la promesa original, estaban allí materializados en paisaje real, visible, tangible, concreto, tan cerca que casi se podía tocar, pero no para Moisés. Dios dijo: «Esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. No pasarás». Y allí, en la cumbre del monte Nebo, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, Moisés, siervo del Señor, murió conforme a la palabra del Señor. Algunas traducciones antiguas y comentarios rabínicos interpretan la expresión conforme a la palabra del Señor de forma literal y poética. Dicen que Moisés murió por el beso de Dios. La vida salió no por enfermedad prolongada, no por accidente trágico, no por violencia externa. Salió porque Dios la llamó de vuelta con ternura. El versículo 6 añade detalle extraordinario que resuena a través de los milenios. Dios lo sepultó, personalmente, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Nadie lo sabe. El hombre más famoso de Israel, el libertador, el legislador, el profeta supremo que habló con Dios cara a cara, fue enterrado en lugar que permanece desconocido hasta el momento presente. Ninguna tumba para visitar, ningún monumento para venerar, ningún lugar de peregrinación para transformar en ídolo. Tal vez Dios conocía la tendencia humana de adorar criaturas en vez del Creador. Tal vez quería evitar que Israel transformara los huesos de Moisés en reliquia mágica. Tal vez quería que el legado permaneciera en las palabras escritas, no en piedras esculpidas. El pueblo lloró 30 días, mes entero de luto nacional, llanto colectivo por la pérdida de quien los había liderado por 4 décadas completas. Y después la vida continuó. Josué asumió. El Jordán fue atravesado milagrosamente, aguas amontonándose mientras el pueblo pasaba a pie enjuto. Jericó cayó con murallas desmoronándose al sonido de trompetas. La conquista comenzó, exactamente como Dios había planeado desde el principio, con Moisés o sin él. El versículo 10 del capítulo 34 hace declaración que resuena a través de los siglos. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara, cara a cara. Ningún otro profeta tuvo esa intimidad singular. Ningún otro conversó con Dios sin velo interpuesto, sin intermediario angélico, sin distancia protectora. Moisés era único, insustituible, incomparable, y aún así se quedó afuera. La historia podría terminar aquí, con la tragedia de hombre que dio todo durante décadas y perdió la recompensa final por momento de debilidad humana comprensible. Sería narrativa sobre justicia implacable, sobre consecuencias irreversibles, sobre el precio brutal que el liderazgo cobra de quien lo ejerce. Pero existe una lectura que pocos consideran, una perspectiva que invierte completamente la interpretación tradicional. Moisés tenía 120 años. Había cargado a aquel pueblo por 4 décadas completas. Había visto rebeliones sangrientas, plagas devastadoras, muertes en masa, juicios terribles. Había mediado conflictos interminables, soportado ingratitud constante, enfrentado amenazas a su propia vida. Estaba cansado, agotado. Había pedido morir en al menos una ocasión documentada en las Escrituras. El peso era demasiado para cualquier ser humano cargarlo indefinidamente, y la tierra prometida no sería descanso, sería guerra. Considera lo que Josué enfrentó después de que Moisés murió. No fue entrada triunfal en paraíso pacífico. Fueron décadas de batallas sangrientas, ciudad tras ciudad conquistada a espada, Hai, después del fracaso inicial y reorganización.
Jericó con sus murallas milagrosas, Hazor, la mayor ciudad cananea, quemada hasta los cimientos, 31 reyes derrotados en campañas militares sucesivas, sangre, sudor, estrategia militar constante, pérdidas de combatientes israelitas, tensión permanente de guerra prolongada. Josué luchó por años hasta conseguir distribuir la tierra entre las tribus. Y aún así, la conquista no fue completa durante su vida. Quedaron enemigos, quedaron conflictos, quedaron ciudades no conquistadas que asediarían a Israel por generaciones. Si Moisés hubiera entrado, habría tenido que liderar toda esa campaña militar. Con 120 años, después de 40 años de desierto, después de cargar a un pueblo que nunca paró de quejarse, de dudar, de rebelarse, tal vez la sentencia haya sido regalo disfrazado de castigo. Dios llevó a Moisés directamente al descanso eterno, sin más batallas que planear, sin más sangre que derramar, sin más peso que cargar. La última imagen que los ojos de Moisés registraron fue la promesa cumplida en esplendor panorámico, valles verdes extendiéndose hasta el horizonte, ríos brillando bajo el sol de la tarde, la tierra que fluye leche y miel, finalmente visible después de siglos de espera patriarcal, y después de esa vista espectacular, incomparable, el beso de Dios, y silencio, y paz. Moisés no tuvo que ver la apostasía que vendría en las generaciones siguientes. No tuvo que ver los ciclos repetitivos de pecado y juicio durante el periodo turbulento de los jueces. No tuvo que ver a la nación exigiendo rey humano porque rechazaban el reinado directo de Dios. No tuvo que ver al reino dividirse en dos partes hostiles. No tuvo que ver el templo de Salomón quemado por babilonios. No tuvo que ver el exilio de 70 años. Moisés salió en el auge posible, con la promesa realizada delante de los ojos, con la misión esencial cumplida. Había traído al pueblo de Egipto hasta el borde de la herencia. Su trabajo estaba completo. 1500 años después de que Moisés muriera en el Nebo, algo extraordinario sucedió que recontextualiza toda la narrativa. En un monte en Galilea, probablemente el Tabor, Jesús fue transfigurado delante de Pedro, Santiago y Juan. El rostro de él brilló como el sol. Las vestiduras se volvieron blancas como la luz, blancura que ningún lavandero de la tierra podría producir. Y dos hombres aparecieron en gloria, conversando con él, Moisés y Elías. Moisés, el hombre que no pudo entrar en la tierra prometida, apareció dentro de ella. No como conquistador militar tardío, no como líder político reivindicando derechos, como invitado de honor del propio Hijo de Dios, como participante de momento revelacional único en la historia de la redención. Lucas capítulo 9 registra que ellos hablaban sobre el éxodo que Jesús estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Éxodo, la misma palabra griega, el mismo concepto de liberación y partida. Moisés había ejecutado el primer éxodo, sacando a Israel de la esclavitud egipcia. Jesús ejecutaría el éxodo definitivo, sacando a la humanidad entera de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y Moisés estaba allí para testificar y conversar sobre eso. La exclusión del Nebo no fue permanente. La sentencia tenía fecha de vencimiento que nadie conocía. En el momento correcto, de la forma correcta, por los medios que solo Dios podría proveer, Moisés pisó la tierra que no pudo entrar como líder de Israel. Pisó como participante de la revelación mayor, como testigo de la gloria que hacía todo lo que él había vivido parecer sombra preliminar. El monte Nebo fue el fin de un capítulo. No fue el fin de la historia, y tal vez sea exactamente eso lo que hace la narrativa de Moisés tan devastadoramente esperanzadora para cualquier persona que alguna vez sintió que falló de forma irrecuperable. El hombre que erró en el momento crucial,
el líder que perdió la recompensa por instante de rabia humanamente comprensible, el siervo fiel que vio la promesa de lejos sin poder tocarla en aquel momento específico. Ese hombre no fue descartado para siempre. Ese hombre no fue olvidado en la economía divina. Ese hombre apareció en gloria indescriptible, conversando cara a cara con el Hijo de Dios encarnado dentro de la tierra que la sentencia humana temporal dijo que él nunca entraría. A veces lo que parece castigo definitivo es solo aplazamiento para algo mejor. A veces, lo que parece crueldad incomprensible es la forma más extraña y más profunda de cuidado divino. Y a veces, el fin que nuestros ojos limitados ven no es absolutamente el fin que Dios planeó desde la eternidad. Moisés murió con la mejor vista que cualquier ser humano podría tener en aquel momento de la historia. Contempló el cumplimiento de 430 años de promesa patriarcal. Y después fue llevado a descanso que ninguna guerra terrena podría jamás interrumpir. La vista del Nebo fue la última imagen terrena que sus ojos registraron, pero no fue la última imagen que Moisés vería, porque 1500 años después, en monte diferente, rodeado de luz imposible que opacaba al propio sol, Moisés vio algo infinitamente superior a cualquier paisaje prometido. Vio el rostro de Cristo en gloria y descubrió que el castigo aparentemente más cruel de la Biblia tal vez nunca haya sido castigo verdadero. Tal vez haya sido solo el camino más largo, más misterioso, más incomprensible, hasta una gloria inmensamente mayor de lo que cualquier tierra prometida terrenal jamás podría ofrecer.